Bienvenido a una nueva reflexión sobre asuntos importantes de Colombia. Hoy debo referirme a las marchas del pasado 6 de marzo en contra del primer gobierno progresista en Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro. Dicen los que organizaron las marchas, porque han hablado bastante, tanto antes como después de las marchas, los que organizaron. Dicen ellos que fueron multitudinarias, sin duda, y yo creo que varios millones que no salieron estaban con ellos, varios millones. Porque al fin y al cabo, los que organizaron las marchas son los hijos, nietos, bisnietos de quienes construyeron la democracia, la Colombia del siglo XX y lo que llevábamos del siglo XXI. Protestan mucho contra la inseguridad, el crimen organizado. Los organizadores protestan y olvidan que sus abuelos, bisabuelos, pertenecieron a partidos políticos que durante buena parte del siglo XX se comportaron como criminales organizados. Piensen en la guerra de los 1000 días, solamente para empezar con el siglo XX. Las masacres entre partidos políticos, entre los liberales y los conservadores. Hasta los organismos de seguridad y hasta algunos momentos la Iglesia tomó partido en esa violencia organizada, ese crimen organizado que marcó la democracia del siglo XX y lo que llevamos del XXI, que los organizadores de las marchas defienden. ¿Esa es la democracia que defienden? Sí. Multitudinaria porque sin duda hay varios millones de personas que se han beneficiado de esa democracia. Como Colombia no es una monarquía absoluta, en donde se beneficia al rey y unos cuantos nobles, no hay duda que para ellos mantenerse en el poder, turnarse el poder, tienen que beneficiar a muchas personas. Está bien, así son los países cuando su injusticia, su inequidad prospera. Cada vez hay que pertenecer, para prosperar hay que pertenecer a algunos círculos de poder. Y hoy no voy a tocar el tema del narcotráfico que mancha de una manera indeleble a esos partidos políticos que crearon la democracia del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Dicen ellos que el pueblo está contra Petro. Claro, ¿cuál pueblo? Como ellos no se sienten parte del pueblo, ellos se sienten una aristocracia, una oligarquía, la palabra es lo de menos. Lo demás es que los organizadores de las marchas se sienten que están por encima de todos nosotros. A los primeros que van a traicionar son los que marcharon con ellos. El pueblo que marchó con ellos es al primero que van a traicionar cuando vuelvan al poder. ¿Por qué? Porque lo han hecho antes, lo hicieron durante todo el siglo XX. El que ha traicionado al pueblo una vez, 2 veces, 3 veces, lo puede hacer muchas más veces. Entonces el pueblo efectivamente estaba con ellos,
los que todavía le creen a esos políticos, los que creen que su discurso valida una democracia que solo cabe en la imaginación de los que organizaron las marchas. Marchan contra las reformas de Petro y ya están pensando en las elecciones del 2026. Les ofende terriblemente que haya una reforma laboral, porque una reforma laboral le entrega derechos, protección al trabajador. Piense en la cantidad de personas que usted conoce que tienen trabajo pero no empleo. Es decir, trabajan bajo un contrato de prestación de servicios que los obliga a pagar sus prestaciones sociales, es decir, la prestación de esos beneficios a ellos mismos, y que cuando se vence el contrato pueden durar hasta 3 meses o más sin trabajo. Eso les ofende, porque esa flexibilidad le llaman ellos competitividad. El hecho de que una persona, un líder de una empresa, un dueño, pueda prescindir de los trabajadores cada vez que sus objetivos económicos no se cumplen, o que los contrate cuando pretenda subir sus beneficios, que eso es la naturaleza del que acumula, está bien, hay unas mentalidades acumuladoras, pero esas mentalidades tienen que vivir en países donde hay una seriedad en el Estado que garantiza la competencia. Piense nomás en el caso de los Estados Unidos, en donde todo empresario tiene seguridad, hoy no tanta como antes, tiene carreteras, tiene normas tributarias que le ayudan a crecer, créditos mucho más baratos que los que hay en Colombia. Pregunte, si usted conoce, y estoy seguro que conoce a alguien que vive en Estados Unidos y tiene un crédito, que le cuente cuánto es la tasa del crédito que tomó. Y usted se va a asombrar. Eso es un Estado que favorece el crecimiento de todo empresario, no de unos pocos, no es solamente los que apoyan a los políticos para llegar al poder, sino de todos. ¿Cómo puede competir un campesino si ni siquiera tiene carreteras para sacar la cosecha? Les ofende la reforma pensional que quiere ampliar y llegar a muchas más personas que han trabajado duramente para tener una pensión, un ingreso mínimo, mientras viven con cierta salud para disfrutar del descanso. Hoy, que es el Día de la Mujer, felicitaciones a todas las que están escuchando esta reflexión. Se habla del número minúsculo de mujeres que llegan a pensionarse después de haber trabajado al mismo ritmo, con la misma inteligencia, con la misma productividad que los hombres. Porque hombres y mujeres somos el polo de una civilización, de la civilización humana. Eso les ofende, que se discuta. Les ofende la reforma a la salud que quiere llevar al campo la atención primaria en salud organizada. Porque ellos en la democracia del siglo XX y lo que llevábamos del XXI, los organizadores de la marcha, sus padres y abuelos, llevaban a los pueblos centros de salud, ladrillos, y nombraban a los hijos de los que les habían ayudado a conseguir votos, y luego estos que nombraban tenían que seguir consiguiendo votos para la siguiente elección, olvidándose por completo de lo que es la esencia de la atención primaria en salud. Eso les ofende terriblemente, que un gobierno progresista quiera precisamente llevar los beneficios de los que cada vez tienen menos beneficios
llevarlos a donde nunca ha habido beneficios. Mire La Guajira, uno de estos organizadores de la marcha quería que ya La Guajira fuera prácticamente un remanso de prosperidad, un paraíso. Escuché a una congresista que ella pensaba que ya el acueducto debía estar instalado en toda La Guajira. ¿Qué será lo que ella piensa que es un acueducto? Cuando estoy seguro que sus abuelos y sus padres y sus familiares que tuvieron el poder en el pasado, el dinero de los acueductos alcantarillados servía para las campañas políticas, para su beneficio personal. Eso les ofende. Hablan de la inseguridad, el crimen organizado por los partidos políticos, por las organizaciones que asesinaron a los miembros de la UP, un partido entero de origen de izquierda, por el crimen organizado que todavía no responde por los falsos positivos. Colombia, el tema del crimen organizado da para una enciclopedia entera. Fueron pacíficas las reformas, dicen los organizadores de las marchas, sin duda porque ellos, los organizadores, saben que detrás de ellos, lo ignoran intencionalmente, saben que detrás de ellos hay verdaderas bandas de asesinos, eliminando líderes sociales, eliminando desde ya cualquier semilla de los líderes que pueden llegar al Congreso en las elecciones de 2026. Lo ignoran intencionalmente porque en público tienen que reprocharlo, pero en el fondo lo aprueban esos organizadores de las marchas. Luego, dicen en conjunto que el problema de Petro es la ideología. La ideología que nace de movimientos progresistas, que como aquí lo he mencionado en otras reflexiones, nacieron con la Revolución Francesa y todas las líneas de izquierda y socialismo que hubo en el siglo XIX. Es una ideología sencilla para que no usen la palabra de manera desordenada. Es llevar los beneficios, las oportunidades dentro de los países a quienes nunca las han tenido. Eso es el progresismo. Claro, pero asesinar líderes de izquierda, asesinar campesinos con ropa de guerrilleros, eso no le llaman ideología, eso le llaman defensa de la democracia. Bien, no hay duda, están defendiendo esa democracia los que organizaron las marchas del 6 de marzo. Están enojados porque por primera vez sienten que esa democracia que ellos crearon y que dicen que iba por buen camino y a buen ritmo, está en peligro. Hay que de verdad tener una forma de pensar muy particular para querer borrar la historia que los antepasados de ellos crearon, para transformar la historia que los antepasados de ellos forjaron, la democracia que ellos crearon para beneficio propio, quieren defenderla, pero al mismo tiempo quieren negar la historia de injusticia de Colombia y de violencia que sus antepasados, los antepasados de los organizadores de las marchas, crearon en este país, organizaron en este país. Continuaremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.